Hola y bienvenidos a un episodio nuevo de Celestialmente Francos. 2 semanas estuvimos por fuera, 2 semanas que fueron 2 semanas terribles para nosotros. Entre tanto, que vayamos contándoles en estos episodios que van a ir saliendo, iremos también actualizándolos sobre las diferentes cosas que nos van ocurriendo, pero de una u otra forma es bonito porque nos prueba. em, la fe, nos prueba el aguante, nos prueba, si bien ya veníamos probados de un tiempo para acá con diferentes cosas que hemos ido viviendo, este tiempo en el cual, digamos, fue una tras otra, ¿no? Porque nos fue corriendo una tras otra, eh, me parece muy importante porque nos lleva efectivamente a lo que, lo que nosotros queríamos hablarles a ustedes y a veces no es tan fácil entrar a llevar a la práctica lo que hablamos. Nosotros hablamos sobre el tema del desierto y les comentamos a ustedes varios elementos sobre ello, pero llevarlo a la práctica y vivirlo es otra cosa. Les contamos que ya pudimos pasar por diferentes elementos que nos llevan ahí, inclusive hay partes de nosotros que todavía están pasando, pero es genial poder decirles que no solamente les hablamos, sino que también vivimos las cosas que nos están ocurriendo. No sé si quieres hablar algo de este interludio que estoy haciendo antes de irnos al episodio que empezamos el día de hoy y que va a tener más de un episodio. Sí, digamos que ahorita anda como con mucho tema y con mucho virus todo el mundo. Nosotros, gracias a Dios, digamos que en temas de gripas y demás no nos enfermamos. Realmente nosotros en eso no sufrimos. Pero curiosamente, digamos que sí se dio que raramente yo me enferme porque, digamos, lo que es en temas de gripa y eso no me pasa. Y bueno, pues digamos que se dio, se me juntó, yo creo que eso fue un virus del cual estaban molestando mucho en redes y demás, que fue el síndrome post-Jonas, porque todo el mundo resultó literalmente enfermo después del concierto de los Jonas Brothers. O sea, no es broma, literal en redes todo el mundo dijo como, ustedes después del concierto no se enfermaron, literal, habían muchos enfermos, hasta el mismo Nick se enfermó y tuvo que cancelar sus conciertos en México porque efectivamente me dio una amigdalitis una semana. La siguiente semana me dio otro virus donde me volvió a doler la garganta, pero ya se me fue la voz. Entonces sí, ha sido complicado y a ti ya te dio el otro virus que también estaba rondando, que era la gastroenteritis. Entonces hicimos un super combo. Sí, sí, la verdad fue bastante complejo el tema, pero creo que es bonito de una otra forma. Hoy leía precisamente en el devocional, mm, y preciso estoy en Job, y cuando la esposa le dice a Job, después de que ya perdió sus hijos, perdió su dinero, perdió todo, después la segunda prueba que el diablo le coloca es sobre su salud. Y te acuerdas que la esposa le dice, ya maldice a Dios y muérete. Y él se voltea a mirarle a ella, y yo no te lo había comentado hoy. Él se voltea a mirar a ella y le dice, pero ¿por qué bendecimos a Dios en lo bueno y queremos despreciar las cosas malas? Si todo en la vida y cada día en el que nos levantamos viene de Dios. No lo malo viene de Dios, pero la bendición de levantarnos viene de Él. Entonces, ¿por qué no voy a poder soportar lo malo si Él me ha dado muchos días de bendición? Entonces, me parece muy complejo porque no es fácil vivirlo, pero les hablamos a ellos del desierto. Y bueno, Dios dice, ¿quieren hablar? Les voy a dar autoridad a través de vivir. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que lo vamos a partir. Es una idea que me parece un poco interesante porque no es una idea tampoco fácil de desarrollar, pero que nos va a llevar a terrenos bastante interesantes. Y tiene que ver con una película que ustedes no esperarían que desarrolláramos. Fue una película que vimos ayer, Los Ah, Cazafantasmas. ok. Los Cazafantasmas. Y ustedes dicen, bueno, ¿van a recomendar la película? ¿Quieren que no la veamos?
mi primera respuesta es no. No, es muy mala, No, es muy mala. no vamos a recomendar los cazafantasmas, para nada. No, no la vean, no pierdan el tiempo. Mm. Ustedes dicen, ay, dependiendo de la edad que tengan, ustedes pueden decir, ay, no, es que La nostalgia me recuerda a mi no tiene ni infancia, los dibujos comparación a las animados, originales. las clásicas, bueno, no sé. No, no, realmente la comedia es una comedia insulsa. eh, Muchas referencias ya a temas ya no tan chistosos, Sí. fantasmales, sino ya a temas, digamos, ya un poco más satánicos en algunos aspectos, digamos, por ejemplo, las facciones del enemigo de ellos, Ujú. son cosas que uno dice, bueno, ahí son un poco sutiles, pero pues son fáciles de identificar si le pones un poco de concentración, entonces no, pero este episodio se nos va a dividir en dos porque a mí me interesa y lo pensaba mientras que veíamos la película, me interesa generar dos aspectos en esto que van a ser independientes. Esta vez los episodios no se van a complementar, sino que van a ser independientes en lo que tienen que ver. Por un lado, cuando yo ando cazando fantasmas de mi vida, cuando no supero elementos, cuando yo no supero situaciones que he vivido. Pero por el otro lado, quiero que hablemos un poco del tema sobrenatural. Creo que ya es hora, ya hemos masticado un poco al público en diferentes elementos y creo que es importante que entremos ya a hablar sobre lo que tiene que ver con el esoterismo, sobre el misticismo, sobre el tema del satanismo, sobre el tema de todo eso que se ministra en el paso uno, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Creo que es momento de hablar sobre ello y eso lo vamos a hablar dentro de 8 días. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema del tema de cazar esos fantasmas en mi vida. Yo quiero que hablemos un poco sobre cómo afecta tu vida el no superar circunstancias que has vivido. ¿Cómo afecta tu vida el tema de tener cadenas que te están atando en lo que estás desarrollando por lo que viviste? Si tú no sanas del pasado, diferentes situaciones que pudieron, que se pudiesen dar, eh, eso te va a arrastrar en algún punto y va a detonar algo nuevo o posiblemente vas a dañar las relaciones que tienes en este momento y no solamente las relaciones, sino también la relación contigo misma, tu relación incluso con Dios. Entonces, cuando tú sigues arrastrando cosas de tu pasado a tu presente, o vivencias o situaciones, o incluso no aspectos negativos, sino de pronto empezar con la comparación de las relaciones que de pronto tuviste antes, de que eran mejores o que no sé qué, o hacer cierto tipo de comentarios. De una u otra forma eso va a detonar algo negativo en tu vida, porque si yo, por ejemplo, un ejemplo y es que lo hemos visto, gente que de pronto ya está casada, pero habla con anhelo de las parejas que tuvo anteriormente de casarse. Para allá vamos, Y para allá uno vamos. dice como, yo no entiendo tú cómo haces ese tipo, o sea, primero porque se casó, ¿sí? Porque pues a uno no lo obligan a casarse, pero la gente ya lo toma muy deportivo como el casarse y después de un par de años decir, ay, no me aburrí. O sea, realmente el casarse es un compromiso y es que tú estés plenamente seguro de que te gusta la persona con la que estás y no solamente eso, sino que quieres construir todos los días con esta persona. Entonces, de repente, cuando uno escucha ese tipo de comentarios de muchas personas que hacen eso como de, ay, es que con mi ex, no sé qué, o sea, eso lastima de una u otra forma a tu nueva pareja y de una u otra forma estás haciendo una comparación negativa. Y estás anhelando algo que ya no fue o que ya no es o que ni siquiera era para ti. Entonces, Sí, y es que, o sea, eso aplica en muchos aspectos, porque mm, si tú te das cuenta, lo mismo hacen las personas con el tema de yo siempre quise ser tal cosa y terminé siendo otra. Y de eso hablamos un poquito nosotros en lo que tenía que ver con sueños. Pero yo siempre quise tener una hija y tuve un hijo, por ejemplo. sí. Temas que uno cree que no afectan a las personas y sí realmente terminan afectándolas. Hemos hablado tú y yo, digamos, no en episodios, sino los dos, muchas veces hemos tenido conversaciones donde a veces las personas se nota que su formación y su crianza terminaron girando hacia el sexo que los papás querían que hubiese tenido y no tuvo. Cuando una persona fue formada de tal forma en la que los papás terminan haciendo que ellos vivan el sueño que ellos tuvieron y nunca pudieron desarrollar. O sea, hoy queremos hablar de esos fantasmas que te están acechando tu vida actual y que no te permiten avanzar.
porque lo que fue realmente no puede marcar el día de hoy. Y hemos venido viendo una serie que ya estamos prontos a terminar y creo que sobre ella hablaremos en algún momento, pero que nos habla de una forma muy bonita sobre el tema de las enfermedades mentales. Y pues tú eres conocedora del tema, yo digamos que poquitos pincelazos voy conociendo sobre las circunstancias, pero me parece muy interesante que son esos fantasmas que estamos referenciando el punto de origen de muchas enfermedades mentales, ¿no? Sí, sí, son muchos fantasmas o situaciones no sanadas que incluso de que sí son del pasado. Situaciones que yo de pronto dejé guardadas y asumí que las había podido controlar y que en algún punto de mi actual vida se desatan o algo de repente lo desata. O sea, posiblemente es algo que nunca sané y hubo un detonante en la actualidad que lo explotó y lo sacó a flote. Entonces, digamos que eso sí sucede mucho, por eso es tan importante tú cerrar, como es la famosa frase ahora, cerrando ciclos. Mm. Y los ciclos no los cierras cortándote solamente el pelo o cambiándote el color de cabello o haciéndote una cirugía, porque esos son simplemente, digamos que el aspecto físico, digamos que como se puede decir que simplemente es la parte de afuera. O sea, porque en realidad posiblemente no he sanado mi pasado. Yo puedo ir a cortarme el pelo como me gusta tanto el corte de cabello. Y lo hago porque creí que cerré un ciclo, pero dentro de mi corazón no he cerrado los ciclos o dentro de mi corazón no he logrado sanar. Entonces, efectivamente, no me va a servir de nada haberme cortado el pelo o habérmelo pintado de un color diferente cuando por dentro, pues digamos que no está sano. Con Jesús nosotros encontramos muchos cambios en la vida de varias personas. Me parece muy importante e interesante que preciso nos coincide con la prédica de este fin de semana de Pelufo, donde él hablaba sobre los discípulos, sobre la prédica se llama Los Elegidos, y me parece muy interesante ver cómo hubo tantos cambios de vida en cada uno de ellos, cómo era una cosa lo que ellos tenían planeado en su ser y su vida, y otra cosa lo que Dios tenía planeado para sus vidas. Y a veces nos enfrascamos en que el único que ve, y esto quiero que lo hablemos porque me parece muy interesante, el único que ve los fantasmas soy yo. Porque, y pasa, porque las personas que están a mi alrededor no saben cómo esa circunstancia es un detonante para mí. ¿Cómo manejo entonces las circunstancias si los demás no me están entendiendo qué es lo que está pasando en mi cabeza? Si los demás no están entendiendo que tengo ese fantasma. ¿Y cómo hago entonces para ayudar, para pedirles que me ayuden a cerrar esa puerta? Porque tiene que haber un proceso de sanidad. Y hay personas que te dicen eso, es que tú no me entiendes, tú no entiendes lo que estoy pasando, tú no entiendes lo que estoy viviendo, tú no entiendes lo que está pasando en mi cabeza, porque el fantasma solo lo veo yo, solo lo siento yo. ¿Qué hacer ahí? Bueno, ahí es importante que dependiendo de la relación que tú tengas, hablando de familia y demás, puedas acudir a alguien que te inspire confianza, o sea, con la cual tú puedas decirle, mira, me estoy sintiendo de esta manera, he tenido ciertos pensamientos o incluso viví ciertas situaciones en el colegio, en la adolescencia, en la universidad, bueno, y tengo que sanarlo, o sea, lo importante es poder hablarlo y no guardarlo, porque creo que eso es peor cuando tú sigues guardando las cosas dentro de tu corazón o en tu alma, pues a la vuelta eso va a explotar en algo mucho peor. Entonces es imposible, es importante que exista esa comunicación, que lo puedas hablar con alguien de confianza. También que busques ayuda incluso profesional. No hay que descartar incluso la ayuda terapéutica de alguna persona, porque es que hemos escuchado casos de los lados opuestos, ¿no? De gente que solamente se enfoca todo el tiempo en, no, yo leo y leo y leo y leo y leo un montón la Biblia y ya. Ok, y está súper bien, porque realmente, pues la palabra dice eso, ¿no? Que ese realmente, ese, hoy lo veíamos, ¿no? Ese es el pan de vida y realmente hay que alimentarnos de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a traer de una u otra forma pensamientos diferentes de los que estamos viviendo. Pero por el otro lado, yo también soy consciente de que yo a veces voy a necesitar una ayuda profesional, porque es lo mismo, yo no puedo estar, lo digo en mi aspecto, yo no puedo estar todos los días que me pasa, que es como mi drama en este momento,
orar por mi pie. O sea, literal, todos los días lo hago y no pasa nada. Pero no puedo descartar tampoco al médico ni al ortopedista, solamente por eso. Y yo quiero colocarte un ejemplo que, digamos, no lo habíamos hablado, pero se me vino ahorita a la cabeza con lo que tú estabas diciendo y me parece interesante. Ponte a pensar que yo me pongo a leer libros de psicología. Leo libros de psicología y pienso, listo, como leo libros de psicología, ya, me puedo sanar la mente. Eso no funciona así. No, todo es un procedimiento y todo es un proceso y hay gente especializada en eso. O sea, es lo mismo que yo sentarme, voy a leer libros de derecho para defenderme. Claro. O sea, no, no es lógico. ¿Y a qué punto yo quiero ir? O sea, no basta solo con leer la Biblia, sino que yo tengo que ir a Dios para que me dé la interpretación, porque si no, simplemente estoy tomando un libro cualquiera. Y muchas veces necesitamos ayuda también para que nos ayuden a interpretar. Y también por otro lado es súper importante tener la iniciativa de hacer el cambio. O sea, porque yo puedo estar todo el día clavada en terapia, también puede ser, puedo estar todo el tiempo en terapia y divina la terapia y la psicóloga o con quien quieran hacer la terapia. No, me ayudó un montón. O sea, esa hora es espectacular, pero se me acaba la hora y vuelvo a mi realidad. Entonces, de eso no se trata. O sea, si tú estás en un proceso es para que por lo menos aproveches esa hora y salgas diferente, con retos diferentes. Y por lo menos que hayas dicho, ah, bueno, estas cosas tengo que cambiarlas. Pero hay cosas que también son temas de mucha iniciativa de la persona, porque yo fácilmente me puedo quedar en el aspecto de mi enfermedad por siempre. O sea, puedo quedarme todos los días quejándome de mi pie porque obviamente quisiera hacerlo, porque me duele. Pero por otro lado digo, bueno, pero no estoy sacando nada quejándome en el día a día. Así es. Y es que, por eso es que precisamente la Biblia dice que la fe salva, pero la fe sin obras es muerta, porque es que yo tengo que vivir, y este versículo se los hemos dado muchas veces en diferentes episodios, pero yo tengo que vivir lo que estoy diciendo que creo. Yo tengo que vivir y demostrar que de verdad creo en eso. Pero si yo soy de esas personas que dice que cree en una circunstancia, pero en el momento en el que viene la tempestad, empiezo a refugiarme en mí mismo, a refugiarme en mis miedos, a refugiarme en las personas que me van a hacer sentir cómodo, porque es que no hay nada mejor, por un lado, que el que me critica, pero por el otro lado, el que me acolita. Por el otro lado, el que me está diciendo, ay, sí, esos fantasmas son terribles, yo de ti me escondo, yo de ti dejo de hacer, yo de ti dejo de vivir. Yo necesito personas que me ayuden a Sí, confrontar. era lo que yo te decía a ti, uno no puede estar todo el tiempo tampoco rodeándose o consintiendo la enfermedad, porque le estoy dando es cariñito para que se quede, Ni para, confrontar la circunstancia, porque no solamente hablamos de enfermedades, sino eh, la persona que tiene que afrontar la soledad, porque se murió su esposo, por ejemplo. La persona que quebró, la persona que se quedó sin trabajo, la persona que se quedó sin techo, la persona que está teniendo problemas físicos. Todas esas personas van a buscar alguno de los dos, o el que lo critique para hacerlo sentir que es más fácil alejarse, o el que esté con ellos haciéndole sentir la conmiseración. Pobrecito tú, pobrecito lo que vives, pobrecito lo que estás sintiendo, etcétera, etcétera, sin darte cuenta que realmente tú lo que necesitas son personas que levanten tus brazos. Acordémonos que Moisés, cuando estaban en el monte viendo la batalla, Moisés, Moisés lo que hace es empezar a orar mientras que Josué está batallando abajo. Pero tiene dos personas a sus lados que cuando ven que él se empezó a cansar, le levantan los brazos. Y la Biblia dice que cuando él levantaba los brazos para orar, el ejército ganaba. Pero cuando se le bajaban, empezaban a perder. Entonces, cuán importante es rodearte de personas que efectivamente levanten tus brazos para que tú puedas realmente ir hacia el camino que necesitas. Y el camino que necesitas es capturar esos fantasmas, porque es la parte a la que queremos ir. Nosotros no queremos llevarlos a ustedes a identificar los fantasmas porque ustedes los conocen, ustedes conocen su propia vida. Mal haríamos nosotros en decirles a ustedes, esto les está afectando o esto no les está afectando porque ustedes lo saben, ustedes lo saben. La pregunta es, ¿cómo vamos a capturar? Porque si traemos a colación otra vez la película y seguimos la línea de lo que estamos manejando, ellos no solo veían los fantasmas, no solo los confrontaban,
sino que los capturaban y los sacaban del plano terrenal para que los demás pudieran seguir con su vida y para que ellos pudieran seguir con su vida. Entonces, ¿cómo hacer para cerrar esas puertas a esos fantasmas? Tomando la decisión, buscando ayuda, hablándolo con alguien, pues porque Mm, sabemos que hay... ¿Buscando ayuda? Ah, Te entendí, buscando ayuda. también, buscando, también, buscando la fuerza. Pero sí es importante también rodearte de personas que te puedan levantar, o sea, no personas que todo el tiempo te estén dando como, ay, sí, qué terrible eso, ay, pobrecita, ay, no sé qué. Sí, rodeándote de personas que te ayuden como a ver el futuro con optimismo. Así Eso es es. súper importante porque es muy fácil uno bajonearse, o sea, lo digo por experiencia porque Es que no últimamente les lo he estamos vivido. hablando, no les estamos hablando de otras personas, o sea, no O les sea, estamos trayendo ejemplos de alguien más, les estamos trayendo cosas que vivimos, que sí, acabamos de sí, vivir. y digamos que algo que si a uno lo inquieta bastante es el tema de, es una confrontación constante el por qué a los demás sí y a mí no. Es algo que me ha confrontado demasiado, o sea, es algo que incluso me ha llegado incluso a doler mucho en el corazón y me ha rayado en cierta parte, porque uno quisiera que las cosas sucedieran, porque uno empieza a sacar como un acta de, pero yo hago, ¿y por qué no haces? Entonces, también es importante entrar a revisar eso y posiblemente, imposible no, buscar ayuda, que es súper importante con personas que te rodeen, que te ayuden, buscar ayuda profesional si es un tema de salud, si es un tema mental, si estás buscando trabajo, busquemos personas que nos rodeen y nos levanten en medio de esta temporada que no es fácil, estar sin trabajo nunca va a ser algo fácil. Pero rodearnos de esas personas que nos pueden ayudar a levantar el ánimo y que posiblemente van a orar por nosotros y nos van a ayudar de algún modo. Eso también es muy importante. Quiero traerles a colación una circunstancia que nos pasó el sábado, creo que fue. Sí, el sábado, antes de que entráramos a la estación de Transmilenio. Una chica por estar mirando hacia atrás se estrelló contra el poste de la estación, Del aviso del... del aviso de la estación. Y estuvo bueno. Y eso es lo que nos pasa con esos fantasmas. Por estarlos mirando, Sí, muchas porque ella veces nos vamos a literal, estrellar con la vida. sí, literal, ella iba mirando para atrás y uno dice, pero ¿quién no, quién se va a estrellar con el aviso? O sea, es algo que uno no le cabe en la mente. Pero cuando ya la vimos fue de golpe y se giró y nos sonrió, o sea, como, Que sí, sí, en su mente fue como toda, toda, qué tonta fui. sí, Pero, pero llevándolo al ejemplo de lo que tú quieres decir, es exactamente lo que nos pasa. A veces por estar con la mente, con los ojos mirando para atrás, lo que ya fue, lo que no se hizo, incluso atormentándome por las decisiones que tomé, por lo que no hice, por lo que sí acepté, por la plata que dejé ir, por el trabajo que no acepté. O diciendo, ay, yo porque ese día me fui así, o ese día porque me comporté. Ya, o sea, ya lo que pasó, pasó y así fue y listo. Nos estamos deteniendo tanto para atrás que vamos estrellándonos por la vida con postes gigantes que solamente están siendo un obstáculo en la vida y no nos deja avanzar. así es. Y realmente, pues, digamos que dando un cierre al tema, que no fue un episodio muy largo porque queríamos ir muy concretos a lo que queríamos hablar. Es trascendental que entiendas, y ya lo hemos hablado en episodios anteriores, que cada paso es un gran paso, así sea pequeño para ti. Y lo importante es levantarte hoy un poco más lejos de donde empezaste ayer. Tu problema y tu error está que te levantes en el mismo punto donde te levantaste ayer. Pero si el paso fue pequeño, el que pudiste dar, ya avanzaste. Y cada vez lo oscuro se va a ver más lejano y cada vez la luz se va a ver más grande. Lo que tienes que hacer es capturar esos fantasmas, avanzar y lograr cerrar esos ciclos para, en vez de estrellarte con esos postes, empezar a ir hacia donde Dios te quiere llevar, hacia el propósito que Él tiene contigo y hacia el camino que Él quiere desarrollar contigo. Les agradecemos mucho por volver a estar con nosotros. Prometemos tratar de no tomar distancias tan largas en el futuro y nos vemos dentro de 8 días para hablar de un tema bastante complejo. Cuídense mucho. Chao.